Lo que sigue es ver si esa electricidad mía contagia a la gente, ¿no? Yo por lo que estoy viendo, por los pasos que estamos haciendo, hay mucha gente que sale muy emocionada de la película. Quiero sincerarme en algo respecto a la película. Espero pueda recordar. Es que he Cuéntame. dicho una cosa interesante sobre el amor. Es algo que me ha hecho pensar. ¿Sabes por qué? Para mí lo que ocurre no es el sentimiento que sea malo. No, no, no. Quizás sea el sentimiento más puro que existe. Pero ¿sabes qué, Víctor? Que nosotros, con nuestros miedos y con nuestras autoimposiciones sociales, no estamos preparados para ellos. Pero ¿sabes por qué? Porque somos una raza subdesarrollada que basamos nuestro comportamiento en el miedo. Y eso es el sentimiento más contrario en el amor. Por lo tanto, el amor no vale, lo que vale es el miedo. ¿Qué te parece? Bueno, es algo con lo que luchamos los seres humanos, ¿no? El miedo a expresarnos, el miedo a las emociones, el miedo a qué pasará. Entonces, yo creo que el miedo es algo, es el auténtico enemigo del amor, el auténtico enemigo de los sentimientos en general. La película habla mucho del amor, entonces creo que el antagonista de la película, si hay un malo en la película, es el miedo. A veces cuando uno dice tienes que abrazar el rechazo, porque uno emprende, o sea, emprende mucha sabiduría, pero ¿qué opinas sobre de que el rechazo a veces sea bueno en el sentido para conocerse a sí mismo? Bueno, a veces el rechazo es bueno para saber lo que quieres en la vida. Hay veces que estás en un lugar y el que se rompa algo te hace entender hasta qué punto tú querías eso o no querías eso, ¿no? Yo creo que el gran sacrificio del amor es el dejar ir a alguien a quien quieres. En la película hay mucho de eso, ¿no? Hay muchas relaciones que se dejaron ir y que unos personajes, después de años, se hacen preguntas y se cuestionan si se hizo bien al dejar ir a esa persona y seguramente porque al pasar de los años se han dado cuenta de que seguían pensando en esa persona, ¿no? Eso nos ha pasado bastante, nos pasó desde que la película era una obra de teatro, que mucha gente cuando salía de la sala eh, decía, voy a llamar a una persona que hace muchos años que tengo que llamar o mucho tiempo que tengo que llamar porque me ha hecho pensar mucho en que sigo pensando en esa persona. Y en la obra teatral, algo que me parece interesante, me tocó que investigar, es bastante o sea, muy convincente. No, o sea, no saltaron de temas de que a veces tiene que diferenciarse, no porque se toca mucho el tema no solo del sentimiento, sino más bien de la pureza. Y eso es lo más importante, la inocencia de poder conocer del uno por el otro, sabiendo de que a veces el tiempo es el mayor, a veces aliado o es el mayor enemigo respecto a eso. Y, Sí, y el respeto soy yo. Así que, como dice el personaje, como soy Jorge. Así que, ¿qué sí. significa para usted la nostalgia en este sentido de Venus? ¿Y qué significa Venus en su vida? Bueno, Venus, te contesto primero, la nostalgia está muy presente, ¿no? En Venus es el motor que mueve a esos personajes a reencontrarse con su pasado, ¿no? Sí que es verdad que no es una nostalgia que se intenta retratar desde un lugar optimista, desde un lugar que siempre hay, o sea, con la idea de que hay lugar a las segundas oportunidades. O sea, que la nostalgia pasada se puede recuperar. No es una nostalgia de algo que no volverá, sino que se entiende, se cree que es una nostalgia de algo que se puede recuperar. Y Venus en mi vida pues significa mucho porque fue la primera obra teatral que yo escribí, que yo publiqué ya hace unos años. Y, y yo cuando llevaba muchos años en el teatro pues dije a centrarme en escribir mi teatro, cosa que he seguido haciendo con los años, pero Venus siempre será la primera obra de teatro que yo escribí, ¿no? Cuando la escribí ya pensé mucho en cine, ya me eché mucho en película porque es un lenguaje que a mí me gusta mucho y yo vengo de ahí. Y, y ya, aunque era una obra de teatro, la escribí con la película en la cabeza. Y yo te me acuerdo que cuando ensayábamos con los actores siempre les decía que se vieran muchas películas francesas de los años 60 porque el tono que tenía que tener la obra de teatro era muy parecido a ese cine, ¿no? Entonces, al final creo que ha sido un círculo que se ha cerrado y lo que fue un primer texto teatral, pues ha acabado siendo una primera película. Entonces significa ahora mismo pues todo en mi vida, ¿no? Es algo que me está dando muchas alegrías. Además,
porque hace poquito que hemos estrenado, pero nos está dando muchas alegrías. Vamos a hablar un poco sobre el pasado. Yo sé que has podido contribuir no solo en reparto y todo. Hay un cortometraje que yo pude visualizar por partes, pude completarlo porque solo están fragmentos, El maravilloso mundo del pájaro cucú. Sí, Entonces, hay algo que me pareció interesante respecto a eso porque eso fue en los 90, si no estoy mal. sí, Y hay algo que sí quiero hacer como hincapié y es respecto a un amor extraño, un amor o sea, mm, paradójico. A veces el amor se entiende a interpretar pues de muchas maneras, pero en esta historia, más que todo en esos años, en esa época, ¿cómo usted visualiza eh, el amor? El amor sí. respecto a Yo lo tengo que indiferente. aclararte, antes que nada, que El maravilloso mundo del pájaro cucú es un corto maravilloso, pero que no es mío. Sí, Es claro, de Carlos Atanes. Yo estoy de actor el ahí. reparto, Carlos exacto. El, Atanes jo- el es joven. un Carlos Atanes es un gran director y un gran amigo mío con que empezamos juntos en esto y es el único director que me contrata de vez en cuando de actor. Entonces yo soy actor en las películas de Carlos Atanes y acostumbro a tener un papelito en cada película de Carlos, ¿no? Entonces recuerdo con mucho cariño ese corto porque era de los primeros que hacíamos juntos y sí es cierto que en esa época Carlos, como siempre, es un pionero, ¿no? Entonces el retratar ese amor tan extraño tan subversivo y tan oscuro, ¿no? Como todo ese mundo críptico de Carlos Satanes, pues la verdad es que ya era pionero en su época, como lo sigue siendo ahora Carlos. Ver las películas de Carlos Satanes o sea, tiene un lenguaje propio, tiene un imaginario brutal propio, ¿no? Entonces, a mí, aparte de ser un gran amigo mío, me divierte mucho porque aparte que me encantan sus películas, siempre salgo yo en alguna película suya. Entonces esto es muy divertido de ver. Y no solo eso, porque, o sea, esa historia me pareció muy interesante porque habla no solo del carnicero loco, un montón de historias, el papel que se hizo Enrique como vos, Ujú. el papel de Bruno, el papel de Román, bueno, son un montón de cosas. Pero hay otro de reparto, si no estoy mal, que es Gallino, entonces, que es Sí, del mismo Carlos Satanés. Y sí, hay algo que sí te quiero preguntar, este corto me parece muy diferente, esta historia me parece como muy distinta en el sentido de que uno trata de visualizar distintos mundos. ¿Qué es sí. que de pronto puede usted entender sobre la existencia de uno mismo, como saber un poco de cosas diferentes y que el ser humano tiende Es que me como estás a juzgar? preguntando por una película que es de otro director y de otro escritor. Entonces, yo creo que es mejor que, o sea, yo en esas películas tengo un papel de actor, pero Claro, realmente toda esa filosofía de Carlos es muy particular suya. Eh, no te puedo contestar a una película de Carlos. Deberías, y te lo recomiendo además un montón, porque si tú tienes así un canal de cine, te recomiendo que entrevistes a Carlos Atanes porque es una de las personas más alucinantes para hablar de cine, de filosofía y del lugar del ser humano en el mundo. Porque Carlos es un sabio y es un filósofo y es un tío con una mentalidad brillante. Entonces, todo lo que yo te pueda decir de Gallino, o del pájaro cucú, es que no voy a hacer justicia a lo que es el cine de Carlos Satanes. Entonces, yo te puedo contar lo que quieras de la filosofía en la que yo llevo en la película mía, ¿no? En Venus. Pero creo, meterme en el jardín de Carlos es imposible para mí. no, no, sí, solo que a veces un actor complementa la historia y no solo eso, pues ahí sí, antes de hablar de Venus, regresar porque estamos recordando el pasado y a veces son problemas, hay que hablar sobre las invasoras, eso sí es tuyo, eso sí es Eso sí que algo es que tú mío. hiciste, Eso entonces... sí que es mío, eso sí que es mío. ¿Qué puede significar las invasoras para nosotros, la comunidad latinoamericana respecto a conocer un poco esa historia? Porque no es blanco y negro, porque yo sé que la estética de blanco y negro siempre le da el respeto. He visto en algunas entrevistas que te han hecho. Entonces, antes de regresar a Venus y volver con la lógica, todo eso, ¿qué significa Sí. las invasoras? Bueno, Las Invasoras fue un proyecto que nació de un cortometraje juntamente con Carlos Satanes, precisamente, y dijimos, vamos a hacer cortometrajes de serie B, ¿no? Desde Ujú. hace unos años creamos un proyecto de cortometrajes en el que yo realicé uno que se llamaba Las Invasoras. Bueno, se llamaba Lesbos Invaders from Outer Space, realmente.
Entonces, ese cortometraje, que era un cortometraje de muy bajo presupuesto, pero muy, muy divertido de rodar, que tenía coreografías y era ambientado en los años 50, pues de repente pues se hizo casi como grandecito, ganó algún festival y bueno, estuvo allí muy bien y decidimos hacer un proyecto de largometraje con ese cortometraje. Entonces, ese proyecto, en la época en lo que hicimos, todas las productoras nos decían que era demasiado arriesgado para rodarlo. Entonces, nunca se rodó como largometraje, pero sí que se rodó un teaser, que además está en YouTube, que se llama Las Invasoras, donde rodamos una muestra de lo que sería la película. Entonces, Las Invasoras es un festival de musical con canciones de Marc Álvarez, coreografías de Amaya Galeote, y era un proyecto muy loco de ciencia ficción de los años 50, donde se especulaba con la invasión de unas mujeres que venían a matar a todos los hombres del planeta, porque los hombres eran los causantes de las guerras y los conflictos que iban a destruir no solo el planeta Tierra, sino el universo, ¿no? Con sus guerras nucleares. Entonces, lo que venían eran estas invasoras a matar a todos los hombres de la Tierra. Entonces, era un divertimento, nos lo pasamos muy bien. Lamentablemente, el proyecto de largometraje nunca se rodó, pero sí que se rodó un teaser que está en YouTube que se llama Las Invasoras, y ahí se puede ver y hacer una idea de lo que era. Probablemente eso se quedará allí, porque ahora ya tanto la gente que trabaja conmigo en cine y tal, estamos ya enfocados en otra dirección. Pero fue un momento muy divertido y sobre todo fue un primer contacto con rodar cosas, ¿no? Hay que conocer un poco de todo. Eso es lo más Sí. importante y te lo agradezco. Hay algo que me pareció interesante respecto a Venus, regresando ya, esta vez volvemos a todo. Es sobre la tema de la química. Lo que Mm. sí me pude yo interesar es el tema de la electricidad. ¿Hemos Sí, sentido electricidad alguna vez? No solo en el tema del amor, porque yo sé sí. que es algo personal, pero en tema cinematográfico, ¿has sentido ya electricidad con esta historia y qué sigue? O sea, para que luego sean mucho más nombres de diosas, de todo. ¿Has sentido electricidad más con esta historia y luego que ya sientas la química? ¿Qué sigue más? ¿Qué, qué tal el futuro? ¿Qué tal el futuro? Bueno, pues mira, la electricidad que he sentido con esta historia, en realidad lo que he retratado en esta historia es la electricidad que yo he sentido en la vida, más que con esta historia. Esta historia es el resultado de la electricidad que yo he sentido pues, por personas, por el cine, por la música de cierta época, ¿no? Entonces, todo lo que a mí me ha gustado, al final lo he intentado juntar en esta historia. ¿Y qué sigue luego? Pues vamos a ver qué pasa con la película. Lo que sigue luego es que la película se acaba de estrenar y que espero que esa electricidad sea contagiosa. Yo no sé si la electricidad que sentimos cada uno al final la contagiamos, ¿no? Yo he intentado retratar esta película desde un sitio muy personal y muy emocional. Entonces, lo que sigue es ver si esa electricidad mía contagia a la gente, ¿no? Yo por lo que estoy viendo, por los pasos que estamos haciendo, hay mucha gente que sale muy emocionada de la película. Nos han escrito unas críticas muy, muy buenas, muy bonitas. Entonces, creo que de alguna manera esa verdad con la que está contada la historia se reconoce. Entonces, lo que viene ahora, yo no lo sé, pero sí que espero que la electricidad se viaje mucho, viaje Todo el mucho. mundo. Sí, ojalá. Es que esa es la idea. Bueno, yo, desde mi perspectiva, yo dije no, no como periodista, dije como fan, le dije a una de las productoras, no mencionaré, pero dije, ojalá que Venus esté en Colombia, que se exhiba Ojalá, en una sala de ojalá. cine. O sea, si hay que decir, Hay algo invito a que la nosotros gente de queremos, una, ojalá viaje a la TAM por toda favor. la película, porque tenemos mucha gente de allí que la está pidiendo, que nos está escribiendo. La verdad es que estos días en Twitter he alucinado con mucha gente de la TAM que está diciendo cuándo se estrena aquí, cuándo se estrena allí, cuándo se estrena tal. Entonces, bueno, va a depender de que la gente la pida, la demande, de que guste a la gente que la esté viendo. Al final yo siempre digo que una obra de arte o cualquier obra artesana, ¿no? Cuando tú la sacas al mundo ya no te pertenece, pertenece a la gente. Yo saco un libro y yo no sé cuánta gente lo va a leer,
de repente eso coge una vida propia. Tú has hecho eso lo mejor posible, los lanzas y no sabes el camino que va a tener. Entonces, eh, ojalá toda la comunidad LATAM pues pueda disfrutar de la película. Pero se ha convertido en una pieza que muchos de Latinoamérica desean ver porque hay gente que le encanta el cine español. He Sí. abordado no solo series, películas, esta que son una obra de arte y no diga yo por la entrevista. Ya, venga, no. Así, lo que sí te digo, Venus, ¿qué puede aprender de Latinoamérica al respecto? O si llega a estar en las salas de cine, no sea solo en mi país, Ujú. no sea sino también en Chile, eh, en distintas partes, pero ¿qué puede aprender Venus de Latinoamérica si llega a cine? Y también hay algo que sí de pronto han preguntado y que yo he visto, porque en Twitter sí, señor, es una locura. ¿Qué plataforma de streaming estará? Bueno, no depende de usted, depende de la distribuidora. Ojalá en muchas, ojalá en Sí, muchas. Yo no lo sé. Yo creo que es una historia internacional. Creo que al final da igual donde esté situada Venus. Es una historia de relaciones humanas y las relaciones humanas creo que son iguales en todo el mundo, ¿no? Creo que todos los seres humanos al final sentimos de la misma manera, tenemos los mismos miedos, las mismas ilusiones, sentimos de la misma manera el amor. Entonces, creo que en ese sentido es muy poco localista Venus. Creo que puede gustar a todo tipo de público y a un público internacional, porque realmente es una historia de sentimientos de personas, ¿no? Que se cuentan las cosas. Entonces, ojalá pronto esté en una plataforma. Yo sé que la distribuidora está ahora mismo en conversaciones con varias y esperamos pronto dar una noticia de que esta película esté en plataforma, de que se pueda ver en la TAM y de que se pueda ver en un montón de países y la gente pues pueda disfrutar, la verdad. tengo esta curiosidad, yo siempre con mis curiosidades, y es, Víctor, a lo sincero, una vez que veamos Venus, yo ya me la vi, pero las demás que vean Venus, ¿qué sabor tendrá esa tarta? ¿Qué sabor tendrá esa tarta? Como lo dice la Yo historia. creo, yo creo que tiene un sabor agridulce, pero que al final queda el dulce. O sea, creo yo, como tú decías antes, es una película que tiene nostalgia, que se habla de gente que sufre por sentimientos, ¿no? Pero creo que al final, el final de Venus creo que es positivo. Creo que Venus lanza es un canto optimista. Creo que Venus te dice, nunca es tarde, ¿no? Las historias que dejaste o las historias o el miedo se puede vencer. Yo creo que sería más, el miedo se puede vencer, ¿no? Entonces, en este caso es el miedo al amor o el miedo a sentir, pero creo que el mensaje último de Venus es un mensaje positivo, creo que deja un sabor dulce y creo que la gente cuando sale de ver la película sale con con cierta felicidad, ¿no? Hay algo que me impactó mucho en Venus, y eso sí le voy a ser sincero, la música, Sí, musicalización. sí, Es, o sea, una película sin una música que le rompa el alma no transmite ese mensaje como tal, pero esta música no solo habla de Bowie, habla de los Beatles, habla de muchas cosas clásicas, sí, hasta de Coppola en el cine, sí. pero la música, o sea, ¿cómo fue la influencia de la vida musical misma, no solo en tu vida, sino también plasmarla en Venus? Porque hay algo que sí me dejó, es las actrices, o sea, todo el reparto, pero la que cantó este tema, Sí. Dios mío, Víctor, yo te voy a ser sincero, yo estuve así toda la película intentando no llorar, pero sí, esa fue la única que me dije, me cuestioné a mí mismo qué estoy haciendo con mi vida, pero bueno, cuéntame. Sí, Paula Muñoz es una actriz maravillosa que canta Sí. dos temas en directo, uno de Luis Eduardo Aute, que nos cedió él mismo, el propio Luis Eduardo Aute, porque le gustó mucho el proyecto, justo antes de morir, y luego canta una canción de Cecilia, una cantante española de los años 70, que fue muy conocida en España y que canta una preciosidad de tema que se llama Tú y yo, y bueno, tiene mucha influencia pues tanto de la música de esa época española, como digo, como Aute o como Cecilia,
a música más internacional, como François Hardy, que hay una canción francesa. Y luego la música de la película ha sido compuesta por Alfonso Casado. Alfonso Casado es un músico español afincado en Londres, que es el director musical de Los Miserables, que es el director musical de Miss Saigon, de, del especial de Sondheim que se ha hecho ahora, que se está haciendo en Londres, y que la grabamos en Londres. Y tengo que decir que para lo pequeña que es la película, tiene una banda sonora que está compuesta por esta brillante persona y además interpretada por los músicos de estos espectáculos, ¿no? O sea, yo tener ahí a los músicos de Los Miserables tocando la banda sonora en un estudio de Londres, pues es de las cosas más bonitas que me ha sucedido en mi vida profesional, ¿no? Entonces, al final eso está ahí, o sea, las cuerdas son cuerdas de verdad y suenan muy bien porque son, vamos, de las mejores del mundo. Entonces, creo que ayuda mucho, ¿no? A que los actores, acompañar el sentimiento de los actores en la película. Muy reflexivo. Me Desde Noche alegro. Más, es verdad, es verdad. Venus dentro de 20 años. Y yo sé que estamos proyectando a mucho futuro y yo sé que Venus no toca tanto el futuro, pero sí toca el presente actual. Sí. Venus dentro de 20 años, ¿qué puede impactar en la nueva generación? No solo de cineastas, sino de gente que la verdad, yo digo una cosa, el cine es tan mágico que a veces siento que Venus puede salvar una relación. ¿Qué puede significar que dentro de 20 años Venus pueda ayudar a gente a creer en el amor? Pues mira, no vas muy desencaminado. Nos pasó mucho en la obra de teatro que, por ejemplo, yo tengo una anécdota que una actriz estaba en una fiesta y vino un chico y le dijo, oye, tú eres una actriz de Venus, ¿verdad? De la obra de teatro. Y dijo, sí. Y dice, bueno, pues te quiero presentar a mi novia porque gracias a la obra de teatro que vimos, yo ese día hice una llamada que tenía pendiente hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso ha sucedido. Cuando me publicaron la obra de teatro, que está publicada por Editorial Acto Primero, una de las personas de la editorial me dijo, ojalá dentro de unos años alguien encuentre este libro y le ayude emocionalmente como me ha ayudado a mí, ¿no? Entonces, bueno, espero que la película coja el mismo camino. La película, afortunadamente, una película queda para siempre. La obra de teatro ya no la hacemos, hace años que ya no la hacemos, ¿no? Pero la película va a quedar ahí para siempre. Entonces, ojalá esta película sirva para inspirar a personas a querer, a no tener miedo, lo que siempre digo, ¿no? A no tener miedo. Porque amores hay muchos, pero amores de verdad no, hay muy poquitos. Entonces, ojalá esta película sirva para reconocer esos amores y para vencer el miedo a acercarse a ellos. Para vencer el miedo a acercarse a ellos. Esta película le ha hecho tan sabio, ¿no, Víctor? Has alcanzado un nivel de sabiduría, No soy tan sabio, no soy tan sabio. pero, Me ha hecho sabia la vida, los golpes de la vida. Y luego ajá, lo que yo hago es escribirlo. pero mira, cada parte, cada escritura, cada dirección y cada entrega es sabiduría cinematográfica respecto a eso y la gente sabe. O sea, Víctor me está hablando a mí, no como un fantasma, con Venus. Eso es Sin lo más duda. lindo. Para poder culminar, yo sí les voy a decir, ojalá algún día pueda ir a España o algún día vengas acá a la Tampa a promocionar Venus o algo, lo que sea, pero ese día voy a tener un póster y que tú me lo firmes. Por supuesto, por Por favor, supuesto. Cuenta con ojalá, ello. por favor. Eh, Esto lo voy a hacer blanco y negro para que sea más Venus, pero hay algo así. Las dos últimas preguntas y es, primero, ¿cómo te defines en una palabra? A mí me cuesta mucho los absolutos. Me cuesta mucho una palabra, un libro, una película, pero si tuviera que elegir una, seguramente sería apasionado. Me apasiona mucho lo que hago, me apasiona mucho lo que cuento y creo que lo hago sin tapujos, ¿no? Y la otra pregunta me has dicho que qué va. ¿Cuál es el legado de Venus en este El mundo? legado de Venus, pues yo espero que el legado de Venus sea, eh, bueno, lo que te decía un poco antes, el que la gente, el legado de Venus que sea el que la gente venza el miedo, ¿no? El que la gente venza el miedo. Espero que sea, es una primera película, espero que hayan otras detrás, pero si solo quedara esta, pues lo que queda de mí es reconocer el miedo para poder vencerlo. Yo creo que es un poco eso. Venus, Venus, Venus.
Eso es lo más lindo, Víctor. Este es tu Muchísimas espacio. gracias, John. No, Muchísimas gracias un gusto. porque veo que te ha gustado la peli y para mí eso es súper importante. Me tuve que aprender lo más importante que dijo Jorge, porque eso Sí, fue ya lo lo he que me visto, marcó. ya lo he visto. Este es tu espacio para que digas tus redes sociales. Un saludo para Colombia, Latinoamérica, porfa. Por supuesto, Latinoamérica. un saludo a Colombia, un saludo a toda Latinoamérica, que espero que la película la podáis ver también allí pronto. Eh, Mis redes sociales son guión Víctor Conde guión, tanto para Instagram, que es lo que más uso, como para Twitter. Y nada, y todo el mundo que quiera hablarme, comentarme de la película, cualquier cosa, estoy súper abierto. Ojalá se pida mucho en Latinoamérica la película y viaje allí. Ojalá esté pronto, sino en una plataforma que se pueda ver allí. Y, con mucho cariño y vamos, esperemos que la película, que es internacional y que no tiene ningún tipo de, creo yo, localismo, os guste tanto como nos ha gustado a nosotros hacerlo. Y también agradecimientos a Sandra, por la prensa, Sandra Carnota, Paloma Por Tejero. supuesto, a la Una gente de gran... Begin Again, que nos Ajá, están haciendo un trabajo claro. fantástico, a la gente de Begin Again y a todo el mundo que ha apostado por esta película. Claro, yo a Paloma la conocí fue por medio de una colega, Mario Sí, Bárcena, pero bueno, son buenos recuerdos, pero sí te digo, qué buen equipo de trabajo. Eso es excelente. sí, Ojalá que es sea un así gran equipo. siempre. Yo sí, sí tengo que agradecer algo en esta película, es la gente que ha rodeado la película Por desde el favor. principio, desde los actores en la obra de teatro que luego pasaron, a otros actores que han venido para hacer la película, a todo el equipo técnico maravilloso y artístico que he tenido a mi lado haciendo esto. Sí, como de Google, los gringos say, ven a moment, please. Perfecto. Víctor, Perfecto. Pues gracias John, por la muchísimas oportunidad. gracias, Es un ¿vale? gusto, un honor, un placer. Nos estamos viendo en alguna Estamos oportunidad en hablando. el futuro. Por medio de Venus. Chao, chao. O en el pasado, nunca se sabe. Exacto. Chao, chao.